Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Quesada, Mercado, tu profesor de matemática. Y hoy les voy a enseñar a calcular la circunferencia o el perímetro de la circunferencia y también calcular el área del círculo. Vamos con nuestro problema número 2 de esta lista de reproducción, el cual indica: calcula el perímetro de la siguiente pizza. ¿Dónde está la pizza? Ahí. Bien, vamos a recordar algunos conceptos. Primero, el centro es el punto que está a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia y se encuentra ubicado en el centro de ella. El radio es la distancia desde este punto, desde el centro, hasta cualquier lugar de la circunferencia. En este caso, el radio mide 17,5 centímetros. También sabemos que el diámetro es la distancia que va desde un punto a otro de la circunferencia pasando por el centro, y es decir, equivale a 2 veces al radio. Entonces, si el radio es 17,5, podemos también conocer que el diámetro sería de 35 centímetros. Esta pizza es de tamaño familiar, así que estos datos son concretos, existen. Para calcular el perímetro o el área, debemos saber algunos dígitos de pi, que en el fondo son 3,14, 15, 92, 65, 35, y tiene infinitos decimales más. Pero nosotros utilizamos una aproximación que es a la centésima, es decir, dejando 2 dígitos después de la coma. También debemos manejar las fórmulas. La fórmula del perímetro es 2 veces pi por el radio, pero como sabemos que el diámetro contiene 2 veces al radio, 2 veces el radio, podemos utilizar una fórmula equivalente que es multiplicando pi por el diámetro, ¿ya? Ahora, ¿cuándo debemos utilizar la primera? Cuando la única información que nos entreguen sea el radio o cuando el problema nos solicite determinar el valor del radio, siendo que conocemos el perímetro. Lo mismo para la otra fórmula. La vamos a utilizar cuando el único dato entregado sea el diámetro o cuando lo que necesitemos calcular sea el diámetro. ¿Ok? También debemos manejar la fórmula del área, que es pi por el radio al cuadrado, es decir, multiplicando radio por radio, y ese resultado lo multiplicamos por última vez por el valor aproximado de pi. Vamos a utilizar estas dos fórmulas entonces para calcular el perímetro. Vamos a ponerlas a prueba para determinar que llegamos al mismo resultado. Primero vamos a reemplazar. En vez de pi vamos a escribir el 3,14. Ahí está. En vez del radio vamos a escribir su valor, que es 17,5. Ahí está. Entonces el primer paso es hacer un reemplazo sobre los datos conocidos. Luego multiplicamos 2 por 17,5, que da 35. Y por último debemos calcular la última multiplicación. Para eso recuerden que se multiplica como si fueran números naturales, sin la coma, y en el resultado final deben incluir tanto decimales como los que habían originalmente. Si hay 2 decimales, aquí también. Y como termina esto en coma 90, y sabemos que 90 centésimas es igual que 9 décimas, lo podemos aproximar también, ¿ya? Es un valor equivalente, no es una aproximación, es una equivalencia en realidad, con menos cantidad de dígitos. Ahora vamos a utilizar la segunda fórmula. ¿Pero para qué podríamos calcular el perímetro? Podría ser si es que yo le quiero agregar mostaza en el borde. Si le agrego mostaza, podría calcular la longitud que tendría la mostaza. Ahí está, ¿cierto? A algunos les gusta con ketchup, mostaza, o el más hambriento se lo come así nomás. Bueno, entonces vamos a utilizar la segunda fórmula, que nos debería conducir a un mismo resultado equivalente. En vez de pi vamos a escribir 3,14, su aproximación, y en vez del diámetro vamos a escribir su valor, el diámetro 35 centímetros. Ejecutando la multiplicación, igual que recién, quedaría esto en 109,9
centímetros. Quiere decir que la longitud de la marca de mostaza tendría un valor de 109,9 centímetros. Ahora, si queremos utilizar la fórmula del área, vamos a pasar al tercer ejercicio. Calcula el área de la pizza. Si debo determinar la superficie de la pizza, entonces me va a servir la fórmula del área. Tercer problema. Esto es multiplicando pi por radio al cuadrado. Hacemos el reemplazo igual que recién. En vez de pi, 3,14. Y en vez del radio, vamos a escribir 17,5. ¿Ya? La medida del radio. Como esto se eleva al cuadrado, debemos multiplicar 17,5 por 17,5, obteniendo 306,25. Para finalmente multiplicarlo con el 3,14, obteniendo esta cantidad que estamos observando. Recuerden, 2 dígitos y 2 dígitos, en total son 4 dígitos después de la coma. Como queda un 0 aquí detrás, lo podemos no escribir. ¿Ya? Bien, entonces así determinamos la superficie de nuestra pizza, que es de tamaño familiar, es un dato concreto, que sería de 961,625 centímetros cuadrados. Bien, espero que les sirva, que les sea de utilidad para dar un paso más en nuestro aprendizaje. Nos estamos viendo. Mi nombre es Carlos Quesada Mercado, tu profesor de matemática. Estaré atento a tus comentarios, a tus dudas. No dudes en escribir, por favor. Nos vemos. Cuídate, futuro presente.